Imagina una habitación lujosa, donde el silencio es más pesado que cualquier diagnóstico médico. Una niña, rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, acaba de recibir la peor noticia. Los expertos se han rendido. Pero entonces, cuando toda esperanza parece perdida, una mujer simple, con solo una vieja caja de madera, cruza la puerta. ¿Qué secreto guarda ella que la ciencia desconoce? ¿Puede el pasado cambiar un futuro que ya parece escrito? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Imagina una habitación donde el silencio pesa más que cualquier diagnóstico. Una habitación llena de lujo, cortinas de terciopelo, mármol italiano, muebles importados, pero vacía de algo que ningún dinero puede comprar: esperanza. Allí, sentada al borde de una cama enorme, una niña de 1906, apenas 9 años, oyó las palabras que ningún corazón debería soportar. No hay nada más que podamos hacer. Era el fin. Al menos eso era lo que todos creían. Médicos renombrados habían intentado de todo. Informes se acumulaban sobre la mesa. Cada examen traía más preguntas que respuestas. Y cuando hasta la ciencia baja los brazos, ¿qué queda? Fue entonces que por aquella puerta inmensa surgió alguien que nadie esperaba. No era un especialista internacional, ni un genio de la medicina. Era una mujer sencilla, de manos marcadas por el trabajo, cargando apenas una vieja caja de madera, sin diplomas en la pared, sin apellido de prestigio, con algo que parecía aún más poderoso: un corazón lleno de historias, de promesas y de amor verdadero. ¿Qué podría existir dentro de aquella caja para cambiar un destino ya escrito? ¿Cómo una persona tan común tendría el valor de enfrentar aquello que todos los especialistas habían considerado imposible? Esta no es solo la historia de una enfermedad o de un diagnóstico. Es la historia de cómo la vida a veces coloca las respuestas en los lugares más improbables, de cómo memorias, afecto y presencia pueden reavivar una llama cuando todo parece apagado. Prepárate, porque lo que vas a oír ahora va a probar que existen fuerzas que no caben en informes médicos, fuerzas que no se miden en números, fuerzas invisibles, pero capaces de transformar por completo el rumbo de una familia entera. El silencio pesaba como plomo en aquella habitación amplia, decorada con muebles importados y cortinas de terciopelo bordó. Sarita, con apenas 9 años, estaba sentada al borde de la cama king size, los pies pequeños balanceándose sin tocar el suelo de mármol italiano, cuando oyó las palabras que nadie debería oír. No hay nada más que podamos hacer. Los médicos habían desistido, pero en aquel exacto momento, cuando toda la esperanza parecía haberse desvanecido, una figura discreta surgió en la puerta, cargando apenas una vieja caja de madera y un corazón lleno de determinación. Como una mujer sencilla, sin diplomas en las paredes o apellido importante, conseguiría realizar lo que la medicina más cara del país había considerado imposible. ¿Qué fuerza misteriosa habitaba en aquellas manos callosas por el trabajo? ¿Qué estaba guardado en aquella caja que haría toda la diferencia? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sarita había nacido rodeada de todo lo que el dinero podía comprar. La mansión de los Montero ocupaba una manzana entera en el barrio más noble de Buenos Aires, con sus 3 pisos, piscina climatizada, cancha de tenis y un jardín que parecía salido de revista de decoración. Cada cantero
había sido planeado por un paisajista premiado. Cada rosal podado con precisión matemática, pero el lujo no calienta el corazón de una niña. Toda mañana, Sarita despertaba en su cuarto, que más parecía una suite de hotel 5 estrellas, papel de pared francés con delicados diseños de flores, alfombra persa que costaba más que un auto popular, estante repleto de libros que nadie leía para ella. La niña abría los ojos y veía el techo trabajado en yeso, las lámparas de cristal, el guardarropa lleno de ropas de marca. Vacía. Era así que se sentía. Su padre, César Montero, era un empresario de éxito que había construido un imperio en el sector inmobiliario. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café rápidamente mientras hablaba por teléfono, salía antes mismo de que el sol naciera completamente y volvía cuando la luna ya brillaba alta en el cielo. Fines de semana significaban viajes de negocio o reuniones interminables en la oficina de casa. La madre de Sarita, Estela, había partido cuando la niña tenía apenas 3 años. Un accidente de auto a la vuelta de una fiesta benéfica. Desde entonces, la casa grande se había vuelto aún más grande, los pasillos aún más silenciosos, el vacío aún más presente. Sarita había crecido siendo cuidada por una sucesión de niñeras profesionales, mujeres eficientes, que cumplían sus funciones con precisión cronométrica. Baño a las 7, cena a las 8, cama a las 9. Todo siempre en horario, siempre correcto, siempre sin alma. La niña tenía todo y nada al mismo tiempo. En las mañanas de sábado, mientras otros niños jugaban en los parques con sus familias, Sarita deambulaba por los pasillos silenciosos de la mansión. Sus pasos resonaban en el mármol, como si la propia casa le recordara constantemente lo sola que estaba. Pasaba los dedos por las paredes frías, se detenía delante de los retratos de familia que registraban momentos que ella apenas conseguía recordar. Había uno en especial que la fascinaba. Su madre Estela, sonriendo con aquel brillo en los ojos que Sarita solo conocía a través de las fotografías. En 1900, aquella imagen, Estela sostenía un bebé en los brazos, y ese bebé era ella. La niña se quedaba allí parada, intentando encontrar en aquella foto la conexión que nunca tuvo la oportunidad de construir. Berta había llegado a la mansión de los Montero hacía 6 meses, contratada para las funciones generales de la casa. Tenía 52 años, cabellos canosos, recogidos en un moño simple, manos marcadas por el trabajo de una vida entera. Venía del interior de la Pampa, de un pueblito tan pequeño que ni aparecía en los mapas más detallados. Diferente de las otras empleadas que pasaron por la casa, Berta tenía algo en la mirada, una luz, una gentileza, una manera de ver más allá de las apariencias. Mientras limpiaba las habitaciones inmensas de la mansión, canturreaba bajito canciones antiguas que su abuela le había enseñado en la infancia. Mientras pasaba el trapo por los muebles de caoba, conversaba con las plantas como si fuesen viejas amigas, y principalmente, Berta veía a Sarita. No veía apenas a la hija del patrón rico, no veía apenas a otra niña mimada rodeada de lujo. Veía a una niña solitaria, con los ojos pidiendo lo que ninguna tienda podía vender. Afecto verdadero, presencia genuina, un abrazo que no viniera acompañado de un salario a fin de mes. En los primeros días, Berta apenas observaba de lejos. Notaba cómo Sarita comía sola en la mesa gigante del comedor, los cubiertos de plata tintineando contra la porcelana importada, el silencio pesando como una cortina gruesa. Percibía cómo la niña volvía de la escuela privada y subía directo al cuarto, sin nadie para preguntar cómo fue su día, sin nadie para oír sobre el examen de matemática o la pelea en el recreo. Una tarde, Berta estaba regando las plantas del jardín de invierno cuando Sarita pasó corriendo.
los ojos rojos, claramente llorando. La niña tropezó en la alfombra y dejó caer su mochila, esparciendo cuadernos y lápices por el suelo. Berta soltó la regadera y se acercó despacio. «Deja que te ayude, mi hija», dijo con aquella voz suave, que tenía el poder de calmar hasta las tempestades más furiosas. Sarita la miró sorprendida. Nadie la llamaba mi hija de esa manera, con aquel cariño genuino desbordando en las palabras. Mientras recogían los materiales juntas, Berta notó un dibujo que se había caído de uno de los cuadernos. Era una casa pequeña, simple, con una chimenea soltando humo, flores en la ventana y 2 personas de la mano en la puerta. Debajo, con la letra temblorosa de niña, estaba escrito: «Mi sueño». «¡Qué dibujo lindo!», Berta comentó, sosteniendo el papel con cuidado, como si fuese un tesoro. «Dibujas muy bien». Sarita se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Es solo un dibujo tonto», murmuró. «Nada que viene del corazón es tonto, niña, nada». Fue el comienzo de una conexión que ni siquiera ellas comprendían completamente en aquel momento. Un hilo invisible formándose, ligando aquellos 2 corazones tan diferentes en origen, pero tan parecidos en esencia. Todo comenzó a desmoronarse 3 semanas antes de aquella mañana fatídica. Sarita había comenzado a sentir un cansancio extremo, una fatiga que no pasaba ni con 10 horas de sueño. Despertaba exhausta, como si hubiese corrido una maratón durante la noche. Sus notas en la escuela, siempre ejemplares, comenzaron a caer. La profesora llamó preocupada, diciendo que la niña dormía durante las clases. César, siempre práctico y objetivo, agendó una consulta en el mejor hospital privado de la ciudad. Exámenes más exámenes, especialistas consultando a especialistas. Los médicos fruncían el ceño, intercambiaban miradas preocupadas, pedían nuevas baterías de pruebas. El diagnóstico llegó un martes gris de julio. La médica, una mujer de bata impecable y voz demasiado técnica, se sentó detrás de su escritorio repleto de diplomas y habló sobre células, sobre deficiencias, sobre un cuadro raro que no tenía nombre fácil ni solución simple. Usó palabras grandes que parecían piedras cayendo una a una sobre el corazón de César. «El sistema inmunológico de ella está comprometido», explicó la médica, apuntando a gráficos y números que no tenían sentido para un padre desesperado. «Es una condición compleja, multifactorial. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero necesito ser honesta con usted». César sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «¿Existe tratamiento?», la médica suspiró. Ese suspiro que los médicos dan cuando saben que las noticias no son buenas. «Podemos intentar. Algunos abordajes, claro, pero quiero ser transparente. Las chances son limitadas, muy limitadas». Siguieron semanas de internaciones, de medicamentos caros, cuyos nombres César apenas conseguía pronunciar, de especialistas volando de otras provincias para dar sus opiniones. La cuenta bancaria, aunque generosa, comenzó a sentir el peso. But a César no le importaba. Gastaría todo, vendería todo si eso salvaba a su hija. Sarita se ponía pálida, más delgada, más distante. Los ojos, que ya eran tristes, se volvieron apagados. Ella no se quejaba, no lloraba, apenas aceptaba todo con una resignación que partía el corazón, como si ya hubiese desistido antes incluso de que los médicos oficializaran la rendición. Fue a comienzos de septiembre que vino la sentencia final. César estaba en la oficina particular del director del hospital, un hombre de cabellos blancos y expresión grave. 2 especialistas más estaban presentes, todos con aquella cara de velorio que antecede a las malas noticias. «Señor Montero», comenzó el director, las manos entrelazadas sobre la mesa de caoba, «hicimos absolutamente todo lo que la medicina moderna permite. Consultamos especialistas internacionales.
Intentamos protocolos experimentales, agotamos todas las posibilidades, y el silencio que siguió duró una eternidad. No hay nada más que podamos hacer. Lo lamento profundamente. Las palabras impactaron a César como balas. Él, que siempre había tenido solución para todo, que siempre había comprado su salida de cualquier problema, estaba delante de algo que el dinero no podía resolver. Por primera vez en la vida se sentía completamente impotente. ¿Cuánto tiempo?, consiguió preguntar con la voz ronca. Es difícil precisar. Semanas, tal vez algunos meses. Pero voy a ser sincero, no espere milagros. Los milagros no existen en la medicina. César salió de aquel hospital como un hombre quebrado. Entró al auto, cerró las puertas y lloró por primera vez desde el funeral de Estela. Golpeó el volante, gritó hasta que la voz le falló. Cuestionó a un Dios en el cual apenas creía. ¿Cómo podría volver a casa y mirar a los ojos de su hija sabiendo que los médicos habían desistido de ella? Berta estaba limpiando el hall de entrada cuando César llegó aquella tarde. Ella no necesitó preguntar nada. La manera como él entró, los hombros caídos, el rostro marcado por lágrimas recientes, el traje caro arrugado, todo decía lo que sus palabras no necesitaban confirmar. Ella paró de limpiar y se quedó allí respetuosamente en silencio, esperando. Sabía cuándo alguien necesitaba espacio y cuándo necesitaba presencia. César la miró, y por un momento pareció que iba a decir algo, pero apenas sacudió la cabeza y subió las escaleras lentamente, cada escalón pareciendo una montaña. Berta volvió al fondo de la casa, al pequeño cuartito donde guardaba sus pertenencias personales. Se sentó en la cama estrecha, miró por la ventana que daba al jardín y tomó una decisión. Fue hasta el armario simple y de allí sacó una caja de madera. Estaba desgastada por el tiempo, la tapa manchada, las bisagras oxidadas. Pero para Berta, aquella caja valía más que todas las antigüedades caras esparcidas por la mansión. La abrió con cuidado, como quien abre un baúl de tesoros. Allá dentro, envueltos en tela de algodón, estaban objetos que contaban una historia que nadie más en la casa conocía. Una foto antigua, ya amarillenta en los bordes. Dos mujeres jóvenes abrazadas, sonriendo para la cámara. Una de ellas era claramente Berta, 20 y tantos años más joven, el rostro sin arrugas, los ojos brillando con sueños de juventud. La otra era Estela. Sí, Estela, la difunta esposa de César, madre de Sarita. Berta sostuvo la foto con cariño, los ojos llorosos. Mi vieja amiga, susurró a la imagen. Llegó la hora. Las dos habían crecido juntas en aquel pueblito de La Pampa. Fueron mejores amigas durante toda la infancia y adolescencia. Jugaban en el mismo río, estudiaban en la misma escuela rural, compartían sueños sentadas debajo del mismo ombú. Pero la vida las llevó por caminos diferentes. Estela se mudó a Buenos Aires a los 18 años, determinada a construir una vida diferente. Era bonita, inteligente, ambiciosa. Consiguió empleo en una empresa, ascendió de cargo rápidamente. Conoció a César en un evento corporativo. Un año después estaban casados. Berta se quedó en el interior. Se casó con un hombre bueno, que falleció temprano. Trabajó duro para criar 3 hijos sola. Vio los años pasar despacio en aquella vidita simple pero honesta. Las dos mantuvieron contacto por cartas durante años. Estela escribía contando sobre la vida en la ciudad grande, sobre la mansión, sobre el embarazo, sobre el nacimiento de Sarita. Pero las cartas también revelaban una soledad profunda, una tristeza que todo el dinero del mundo no conseguía borrar. «Tengo todo, Berta», Estela había escrito en una de las últimas cartas, «pero me siento tan vacía. César trabaja tanto que apenas lo veo. La casa es demasiado grande, demasiado fría. A veces miro a Sarita y pienso, le estoy dando todo lo que no importa y nada de lo que realmente vale». Entonces vino la tragedia.
El accidente. Estela tenía apenas 32 años. Berta recibió la noticia por teléfono de un primo lejano que lo vio en el periódico. Lloró por días, inconsolable. Había perdido más que una amiga. Había perdido una hermana de corazón. Años pasaron. Berta crió a sus hijos, los vio crecer y construir sus propias familias. Cuando se quedó sola, decidió que era hora de un recomienzo. No aguantaba más aquel pueblito donde cada esquina le recordaba a Estela. Fue cuando vio el anuncio en el periódico. Se busca empleada doméstica, experiencia deseable para residir en el empleo. La dirección hizo que su corazón se acelerara. Era la mansión de los Montero. Berta supo inmediatamente que no era coincidencia, era un llamado. Durante los 6 meses trabajando allí, ella observó a Sarita crecer a la sombra de lo que podría haber sido. Vio a Estela en aquella niña, no apenas en los rasgos físicos, sino en la manera de mirar por la ventana, en la soledad silenciosa, en el hambre de afecto que ninguna niñera profesional conseguía saciar. Y ahora, con los médicos habiendo desistido, Berta sabía que era su hora de cumplir una promesa que había hecho hacía mucho tiempo, aunque solo fuera en su corazón. Cuidar de la hija de su mejor amiga como si fuese suya. A la mañana siguiente, Berta despertó antes de que saliera el sol. Como siempre hacía, preparó el café, organizó la cocina, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que necesitaba actuar, pero también sabía que sería difícil convencer a un hombre como César de confiar en ella. Alrededor de las 8 horas, oyó pasos en el piso de arriba. Sarita había despertado. Berta subió con una bandeja, jugo natural de naranja, pan calentito con mantequilla, frutas picadas. Golpeó suavemente la puerta del cuarto. «¿Puede entrar?», vino la voz débil desde adentro. Sarita estaba sentada en la cama, envueltas en la cobija, a pesar del calor de septiembre. Estaba aún más pálida, si es que eso era posible. Los ojos hundidos, los labios sin color. «Traje un desayuno esmerado para ti», Berta dijo con una sonrisa que intentaba esconder la preocupación. «No tengo hambre». «Lo sé, mi hija, pero necesitas comer un poquito, ganar fuerza». Sarita miró la bandeja. Después a Berta. «¿Para qué? Los médicos dijeron que no hay remedio de todos modos». Las palabras salieron con una madurez triste de más para una niña de 9 años. Berta sintió el corazón apretarse, colocó la bandeja en la mesita de noche y se sentó al borde de la cama. «¿Puedo contarte una cosa?», preguntó suavemente. Sarita se encogió de hombros, pero había curiosidad en sus ojos. «Cuando yo era más joven allá en mi ciudad, conocí a una mujer muy sabia, doña Remedios, la partera de la región. Ella decía que los médicos cuidan del cuerpo, pero solo el amor cura el alma. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo enferma junto. ¿Crees que mi alma está enferma? Creo que estás cargando una tristeza muy grande para una niña tan pequeña, y esa tristeza te está consumiendo por dentro». Sarita se quedó en silencio por un largo momento. Después, para sorpresa de Berta, comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, sino aquel llanto silencioso de quien está cansado de más, hasta para hacer ruido. Berta la atrajo hacia un abrazo. Sarita se aferró a ella como un náufrago se aferra a una tabla en el mar. Allí se quedaron la empleada simple y la hija del millonario, unidas por el dolor y por la necesidad de conexión humana. «¿Sabes?», Berta susurró mientras acariciaba los cabellos de la niña. «Yo conocí a tu madre». Sarita se apartó bruscamente, los ojos desorbitados. «¿La conociste?». «La conocí, sí. Éramos amigas de infancia, mejores amigas». La revelación cayó como una bomba en el pequeño cuarto. Sarita apenas conseguía procesar la información. «¿Conociste a mi madre de verdad?». Berta asintió con la cabeza, los ojos llorosos.
Tu madre era la persona más especial que jamás conocí, generosa, valiente, llena de sueños, y tú eres igualita a ella. Nadie nunca habla de ella, Sarita dijo con la voz quebrada. Es como si ella nunca hubiese existido. A papá no le gusta hablar, no hay fotos de ella por la casa, nada. Es como si él quisiera olvidar. Él no quiere olvidar, mi hija. Él solo no sabe lidiar con el dolor. Cada uno tiene su manera de sufrir. Sarita se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedes contarme sobre ella, por favor? Y allí, aquella mañana, mientras el sol finalmente entraba por la ventana, trayendo luz al cuarto antes sombrío, Berta comenzó a compartir memorias. Contó sobre la niña Estela, que trepaba árboles, que pescaba en el río, que reía demasiado alto y soñaba demasiado grande. Contó sobre la adolescente que leía libros debajo del ombú, que quería conocer el mundo, que prometía volver y llevar a Berta consigo. Sarita bebía cada palabra como quien bebe agua en el desierto. Por primera vez en mucho tiempo había brillo en sus ojos. César bajó para el desayuno alrededor de las 10 horas, atrasado para sus estándares rigurosos. No había conseguido dormir en toda la noche. Se quedó dando vueltas en la cama, pensando en funerales, en testamentos, en cómo sería vivir sin su hija. Al pasar por el cuarto de Sarita, oyó voces. Una de ellas era de su hija, pero había algo diferente en el tono. Era alegría. ¿Cuándo fue la última vez que había oído ese sonido? Empujó la puerta despacio y vio una escena que lo dejó confuso. Sarita estaba sentada en la cama comiendo frutas de la bandeja, mientras Berta, la empleada, estaba sentada a su lado, mostrándole algo que él no conseguía ver derecho. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la voz saliendo más dura de lo que pretendía. Ambas lo miraron sobresaltadas. «¡Papá!», Sarita exclamó. Berta conocía a mamá, eran amigas. César frunció el ceño. «¿Cómo así?». Berta se levantó respetuosamente, alisando el delantal. «Señor Montero, debería haberle contado antes. Crecí con doña Estela en La Pampa. Éramos muy amigas en la infancia». César la miró con desconfianza. ¿Por qué una amiga de infancia de Estela estaría trabajando como empleada en su casa? ¿Por qué nunca había mencionado eso antes? ¿Y por qué solo estás diciendo eso ahora? Berta respondió calmadamente. No creí que fuese importante hasta ahora. Vine a trabajar aquí porque necesitaba empleo y vi el anuncio. Solo cuando comencé a conocer a la niña percibí cuánto se parece a Estela. Y ahora con ella enferma sentí que era mi deber contar. ¿Deber?, César repitió, la voz cargada de sarcasmo. ¿Cuál deber? ¿El de ganar la confianza de mi hija inventando historias? No estoy inventando nada, señor. Papá, ella está diciendo la verdad. Sarita protestó. Ella me mostró una foto. César extendió la mano. Esa foto. Quiero ver. Berta dudó por un momento. Después fue hasta su cuarto y volvió con la caja de madera. De allí sacó la fotografía antigua y se la entregó a César. Él sostuvo el papel amarillento y sintió su corazón fallar un latido. Allí estaba Estela, joven, radiante, sonriendo de aquella manera que él solo conocía a través de memorias cada vez más distantes, y al lado de ella claramente estaba una Berta joven. «¿De dónde sacaste esto?», él preguntó, la voz más suave ahora. «Es mía, señor. La guardé durante todos estos años». César miró la foto por un largo momento. Era real. No había cómo negarlo, pero aún así algo lo incomodaba. Tal vez fuese el hecho de haber perdido el control de la situación, de tener a alguien en su casa que conocía una parte de Estela que él nunca había conocido. «Mira, Berta», él dijo, «finalmente aprecio que hayas conocido a mi esposa, pero no veo cómo eso ayuda a nuestra situación actual. Los médicos fueron claros, no hay nada que podamos hacer». «Con todo respeto, señor Montero», Berta respondió, y había una firmeza en su voz que él no esperaba. «Los
Médicos cuidan del cuerpo, pero su hija necesita más que remedios. Ella necesita algo que ningún hospital puede dar. ¿Y qué sería? Amor, memorias, conexión, un motivo para querer vivir. César soltó una risa amarga. ¿Crees que el amor va a curar a mi hija? ¿Es eso? ¿Crees que historias de su madre van a hacer que el sistema inmunológico funcione de nuevo? No sé si va a curar su cuerpo, Berta admitió, pero puede curar su alma. Y el alma tiene un poder sobre el cuerpo que la ciencia aún no entiende completamente. Eso es absurdo. Papá, Sarita intervino, la voz pequeña pero determinada. Yo quiero oír más sobre mamá. Por favor. César miró a su hija. Había algo en sus ojos que él no veía hacía mucho tiempo. Esperanza tal vez, o simplemente las ganas de vivir un día más para oír una historia más. Él suspiró derrotado. Haz lo que quieras, dijo, y salió del cuarto. Pero mientras bajaba las escaleras, César no pudo dejar de pensar en la foto, en la joven Estela, tan llena de vida, tan diferente de la mujer que él había conocido en los últimos años del matrimonio. Había algo allí, una chispa, una alegría genuina que él no había conseguido mantener viva. Tal vez, apenas tal vez, aquella empleada simple tuviera razón sobre una cosa. Su hija necesitaba más de lo que él venía ofreciendo, pero él era demasiado orgulloso para admitirlo en voz alta. En los días que siguieron, Berta se volvió presencia constante en el cuarto de Sarita. Toda mañana llevaba el café y toda mañana compartía una nueva historia sobre Estela. Poco a poco, la caja de madera fue revelando sus tesoros. Había cartas, decenas de ellas escritas por la joven Estela durante los primeros años en Buenos Aires. Berta leía en voz alta y Sarita descubría a una madre que nunca había conocido, sus miedos, sus esperanzas, sus dudas. Querida Berta, una de las cartas comenzaba: hoy me ascendieron en el trabajo. Debería estar feliz, pero me siento tan sola en esta ciudad enorme. A veces miro por la ventana de mi apartamento y veo millones de luces, millones de personas, pero ninguna de ellas me conoce de verdad. No como tú me conoces. Hace falta tener a alguien que sabe exactamente quién soy, de dónde vine, qué sueño. Sarita escuchaba con los ojos brillando. Su madre también se sentía sola, su madre también sentía falta de conexión verdadera. Ella era igual a mí. Sarita susurró. Lo era, sí, Berta confirmó. Por eso ella te amaba tanto. Quería que tú nunca te sintieras de la forma como ella se sentía. Había también una muñeca de trapo hecha a mano con ropita cosida con cuidado. Berta explicó que fuera ella misma quien había hecho aquella muñeca para Estela cuando tenían 7 años. Estela la llamaba Luna y la cargaba para todos lados. Tu madre quería que tuvieras esta muñeca, Berta dijo, colocándola en las manos de Sarita. Ella me dijo poco antes del accidente que cuando crecieras un poco más, te la iba a dar. Quería contarte sobre nuestra amistad, sobre de dónde ella venía, sobre sus raíces. Sarita abrazó la muñeca como si fuese la cosa más preciosa del mundo. Y tal vez lo era. Había un cuadernito con recetas escritas a mano. La letra era de la abuela de Estela, pero Estela había hecho anotaciones en los márgenes. Pastel de maíz de la abuela Josefa. Sarita leyó en voz alta. Mamá escribió aquí, mejor pastel del universo. Tu madre devoraba ese pastel. Berta rió. Comía 3 pedazos de una vez cuando era niña. Su abuela la retaba, decía que se iba a enfermar, pero a Estela no le importaba. ¿Sabes hacerlo? Sí, aprendí con la abuela Josefa. Podemos hacerlo juntas. Berta miró a la niña, a aquel rostro pálido que finalmente mostraba un poco de color, a aquellos ojos que finalmente tenían un brillo de vida. Claro que podemos, mi hija. Aquella tarde, por primera vez en semanas, Sarita salió del cuarto, bajó las escaleras despacio, apoyada en Berta,
y fueron a la cocina. La niña se sentó en el banquito alto mientras Berta separaba los ingredientes. Primera cosa, Berta enseñó, es tamizar la harina de maíz. Tu madre siempre insistía en tamizarla 3 veces. Decía que quedaba más esponjoso. Sarita sostuvo el colador con manos temblorosas, pero determinadas. Comenzaron a trabajar juntas, mezclando ingredientes, contando historias, riendo de recuerdos graciosos. El olor del pastel horneándose llenó la casa. César llegó del trabajo y se paró en el hall de entrada confuso. Aquel olor era familiar, pero no conseguía identificar de dónde venía la memoria. Siguió hasta la cocina y encontró una escena que lo dejó sin palabras. Su hija, que apenas conseguía salir de la cama en los últimos días, estaba sentada a la mesa de la cocina comiendo pastel y sonriendo. Berta estaba a su lado, limpiando harina que había salpicado en el rostro de la niña. «¡Papá!», Sarita exclamó al verlo. «Hicimos el pastel preferido de mamá. ¿Quieres probar?». César se acercó lentamente, aceptó el pedazo que Sarita le ofreció y dio un mordisco. Sabor lo transportó inmediatamente a un tiempo que él había casi olvidado. Estela había hecho ese pastel una vez, justo al inicio del matrimonio. Él trabajaba de más, llegaba tarde, y ella reclamaba que nunca tenía tiempo para ella. Una noche, preparó ese pastel como forma de recordarle sus raíces, de tiempos más simples. «Es exactamente como ella lo hacía», él murmuró, «más para sí mismo que para las otras». Sarita sonrió, y aquella sonrisa iluminó la cocina entera. Berta dijo que mamá comía 3 pedazos de una vez. Por primera vez en mucho tiempo, César se sentó a la mesa de la cocina, comió pastel con su hija y oyó historias sobre la mujer que había amado, pero que nunca había conocido completamente. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil pero poderosa. Sarita aún estaba frágil, aún necesitaba descanso, pero había algo diferente en sus ojos. Unas ganas, una chispa que antes no existía. Toda tarde, Berta encontraba algo nuevo en la caja para compartir. Un pañuelo que Estela usaba cuando adolescente, una piedra del río donde jugaban, una pulsera simple hecha de semillas. Cada objeto era un puente hacia el pasado, una conexión con raíces que Sarita no sabía que tenía. A tu madre le encantaba sentarse a la orilla del río, Berta contaba, y se quedaba horas mirando el agua pasar. Decía que aquello le calmaba la mente, que era como meditación. ¿Podemos ir a un río?, Sarita preguntó con esperanza. Aquí en Buenos Aires es más difícil, pero hay un parque con un lago bonito. Si tu padre deja, podemos ir. Cuando Sarita le pidió permiso al padre, él dudó. La niña estaba tan frágil. ¿Y si pasaba algo? Pero al mirar aquel rostro esperanzado, no consiguió decir que no. El sábado siguiente, los 3 fueron al parque. César conduciendo, Berta en el asiento de atrás con Sarita. La niña miraba por la ventana con fascinación, como si estuviese viendo el mundo por primera vez. Se sentaron cerca del lago. Berta había traído una cesta de picnic con cosas simples, sándwiches, frutas, jugo natural, nada elaborado, nada caro, pero hecho con amor. Sarita se quitó los zapatos y mojó los pies en el agua. Rió cuando un pececito pasó cerca. César observaba a la distancia, aún incómodo con toda aquella simplicidad, pero incapaz de negar que su hija estaba diferente. «Señor Montero», Berta se acercó a él mientras Sarita jugaba. «¿Puedo decirle una cosa?». Él asintió con la cabeza, los ojos aún en la hija. «Sé que usted es un hombre de ciencia, de lógica. Construyó un imperio con trabajo duro y decisiones racionales. Pero a veces las cosas más importantes de la vida no tienen sentido en la lógica. ¿A dónde quieres llegar?». Su hija se estaba muriendo no solo en el cuerpo, sino en el alma. Los médicos vieron apenas los síntomas físicos, pero no vieron la tristeza profunda que la consumía. Una niña necesita más que comida y remedios, necesita amor, de historias, de raíces.
Ron se quedó en silencio, procesando las palabras. «¿Estás diciendo que yo no amaba a mi hija?» «No, señor, estoy diciendo que usted no sabía cómo mostrar ese amor, trabajar tanto, dar tanto, pero olvidar de estar presente». Las palabras dolieron porque eran verdaderas. César sabía eso en algún lugar profundo que él intentaba ignorar. Estela decía la misma cosa, él admitió bajito. En los últimos meses, antes del accidente, peleábamos mucho. Ella quería más tiempo conmigo. Quería que yo estuviera más presente. Yo decía que estaba haciendo todo por nosotros, por la familia, por el futuro. Ella decía que estaba perdiendo el presente, intentando garantizar el futuro. ¿Y ella tenía razón? ¿No tenía? César tragó saliva. Tenía. Cuando ella murió yo pensé, voy a compensar. Voy a darle a Sarita todo lo que el dinero puede comprar. Pensé que así estaría honrando la memoria de Estela, pero solo hice que mi hija se sintiera tan sola como Estela se sentía. Fue la primera vez que César admitía eso en voz alta. Las lágrimas vinieron sin pedir permiso. Berta colocó la mano en el hombro de él, un gesto simple pero cargado de compasión. Nunca es tarde para recomenzar, señor. Su hija aún está aquí, aún hay tiempo. Una noche, cuando Sarita ya estaba más fuerte, caminando sin tanta dificultad, comiendo mejor, sonriendo más, Berta decidió que era hora de revelar el último tesoro de la caja. Golpeó la puerta del cuarto de la niña y la encontró leyendo uno de los libros que pertenecieron a Estela. ¿Puedo entrar? Claro. Berta se sentó en la cama y sacó del bolsillo del delantal un sobre amarillento. Estaba lacrado con cera, el sello aún intacto después de todos aquellos años. ¿Qué es eso?, Sarita preguntó curiosa. Es una carta, la última que tu madre me escribió, 3 días antes del accidente. Nunca tuve el valor de abrirla, pero creo que ahora es la hora. Con manos temblorosas, Berta rompió el sello y desdobló el papel. La letra de Estela saltaba de la página, cada palabra cargada de emoción. Berta comenzó a leer en voz alta. Querida Berta, mi hermana de corazón, te estoy escribiendo esta carta porque necesito pedirte algo muy importante. Sé que estás lejos, sé que nuestras vidas tomaron caminos diferentes, pero tú nunca saliste de mi corazón. Berta, yo no estoy bien, no físicamente, sino por dentro. Tengo todo lo que siempre soñé tener materialmente, pero me siento vacía. César trabaja tanto que apenas lo veo. Sarita está creciendo rodeada de lujo, pero sin amor verdadero. Estoy fallando como madre y no sé cómo arreglar eso. Ayer miré a Sarita y vi en sus ojos la misma tristeza que yo sentía cuando niña, antes de conocerte. ¿Recuerdas cuando apareciste en la escuela aquel primer día? ¿Cómo nos hicimos amigas instantáneamente? ¿Cómo me enseñaste que familia no es solo sangre, sino a quien elegimos amar? Necesito hacerte una promesa, Berta. Si algo me pasa, cuida de mi hija. No financieramente, César puede hacer eso, pero cuida de su alma. Muéstrale que existe amor verdadero en el mundo. Cuéntale sobre nuestras aventuras, sobre de dónde vine, sobre quién era yo antes de perderme en esta vida vacía. ¿Prometes que vas a cuidarla como si fuese tuya? ¿Prometes que vas a enseñarle lo que el dinero no puede comprar? Te amo eternamente, Estela. Cuando Berta terminó de leer, las dos estaban llorando. Sarita se arrojó a los brazos de la empleada y allí se quedaron abrazadas, llorando por Estela, por todo lo que fue perdido, pero también por la conexión que habían encontrado. Ella sabía. Sarita sollozó. Mamá sabía que yo estaría sola y ella te pidió que cuidaras de mí. Fue por eso que vine a trabajar aquí, mi hija. No fue accidente, fue promesa. César, que pasaba por el pasillo y oyó todo a través de la puerta entreabierta, se apoyó en la pared y dejó que las lágrimas rodaran. Estela había previsto todo. Ella sabía que él no conseguiría darle a Sarita lo que ella realmente necesitaba,
y había encontrado una forma de proteger a la hija, incluso después de partir. Él empujó la puerta, despacio, y entró al cuarto. Madre e hija lo miraron sorprendidas. «Oí todo», él dijo con la voz embargada, «y ustedes dos tienen razón, sobre todo». César se arrodilló al lado de la cama, a la altura de los ojos de su hija. «Sarita, yo fui un pésimo padre. Pensé que dar cosas era lo mismo que dar amor. Pensé que trabajar mucho era lo mismo que estar presente. Tu madre intentó decirme eso y yo no la escuché. No voy a cometer el mismo error contigo. Papá, perdóname», él pidió, y había una vulnerabilidad en su voz que Sarita nunca había oído. Ella lo abrazó fuerte y por primera vez en años, César sintió que estaba realmente conectado con su hija. Berta observaba la escena con una sonrisa mojada de lágrimas. Su promesa estaba siendo cumplida. Estela podía descansar en paz. En las semanas siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Sarita continuaba frágil, pero estaba visiblemente mejor. Tenía más energía, más apetito, más ganas de vivir. César, escéptico, marcó nuevos exámenes. Quería entender qué estaba pasando. Cuando los resultados llegaron, los médicos quedaron confusos. «Señor Montero», la médica dijo mirando los papeles con incredulidad, «no sé cómo explicar esto. Los niveles están mejorando, no drásticamente, pero consistentemente. Es inusual». «¿Inusual cómo?» «Basado en los exámenes anteriores, esperábamos un empeoramiento progresivo, pero está sucediendo lo opuesto. Su sistema inmunológico está respondiendo, está fortaleciéndose. Pero ustedes dijeron que no había esperanza». La médica suspiró, y no la había, basado en todo lo que sabíamos. Pero el cuerpo humano a veces nos sorprende. Hay factores que la medicina no consigue medir o explicar completamente. César salió del consultorio en shock. ¿Será que Berta estaba en lo cierto? ¿Será que el amor, las historias, la conexión realmente tenían poder sobre el cuerpo? Él no tenía respuesta, pero no podía negar los hechos. Su hija estaba mejorando. En casa, encontró a Sarita y a Berta en 1970. El jardín. La niña estaba ayudando a plantar plantines de flores, las manos sucias de tierra, el rostro iluminado por el sol de la tarde. «¡Papá!». Ella corrió hasta él. «Estamos haciendo un cantero de girasoles. Berta dijo que eran las flores favoritas de mamá». César miró a Berta, que sonreía con aquella sabiduría serena de quien siempre supo que todo saldría bien. «Los exámenes mejoraron», él dijo, aún procesando la información. «Lo sé», Berta respondió simplemente. «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo veo en sus ojos. Las ganas de vivir volvieron, y cuando el alma quiere vivir, el cuerpo encuentra fuerzas». César finalmente se permitió creer, se arrodilló al lado de la hija y comenzó a ayudarla a plantar los plantines. Era la primera vez en años que él hacía algo tan simple, tan básico, tan humano, y descubrió que era exactamente eso lo que extrañaba. Meses pasaron, el otoño dio lugar al invierno y el invierno a la primavera. Sarita continuó mejorando despacio, pero consistentemente. Los médicos, aunque aún cautelosos, comenzaron a usar una palabra que antes parecería imposible: recuperación. La mansión de los Montero cambió completamente, no en estructura, sino en esencia. César redujo sus horas de trabajo, aprendió a delegar, descubrió que estar presente valía más que cualquier negocio. Todas las noches cenaban juntos, los tres, padre, hija y Berta. Porque ella no era más apenas la empleada, era familia. Contaban historias, reían, planeaban paseos simples. Iban al parque, hacían picnics, plantaban en el jardín, cosas que no costaban nada, pero valían todo. César colocó fotos de Estela por toda la casa, no para vivir en el pasado, sino para honrar su memoria, para que Sarita creciera, conociendo a la madre, no apenas a través de historias, sino también a través de imágenes. Una tarde,
Mientras Sarita dormía después de un día lleno de juegos, César y Berta conversaban en la galería. «Gracias», él dijo simplemente. «¿Por qué, señor Montero?» «Por todo, por haber aparecido, por haber cumplido tu promesa, por haber salvado a mi hija cuando yo no conseguía». Berta sacudió la cabeza. «Yo no salvé a nadie, señor. Apenas mostré el camino. Quien salvó a Sarita fue el amor. El de ella por la madre, el de usted por ella y el de ella por nosotros. El amor siempre fue el remedio. Solo estábamos demasiado ciegos para ver». «Estela sabía», César murmuró. «Ella siempre supo. Ella conocía el corazón de las personas, el de ella, el suyo, el mío, y sabía que al final todos nos necesitamos unos a otros». César se quedó en silencio por un momento, mirando el jardín donde las primeras flores de la primavera comenzaban a brotar. «¿Sabes?», él dijo finalmente. «Durante años pensé que el éxito era tener dinero, poder, respeto. Construí un imperio creyendo que eso me haría feliz, pero descubrí que estaba construyendo prisiones doradas. ¿Y ahora? Ahora sé que el éxito es oír a mi hija reír, es verla correr por el jardín, es poder abrazarla y sentir que ella está realmente allí. No apenas físicamente, sino emocionalmente. Es eso lo que importa». Berta sonrió. «Su esposa estaría orgullosa del hombre en que usted se convirtió». «Espero que sí». 2 años después, la mansión de los Montero estaba irreconocible. No porque hubiesen reformado o cambiado la decoración, sino porque ahora estaba llena de vida. Sarita, a los 11 años, estaba completamente recuperada. Los médicos lo llamaban milagro médico. César y Berta lo llamaban milagro de amor. Tal vez ambos estuvieran en lo cierto. La niña estudiaba, jugaba, tenía amigas que venían a visitarla, pero más importante, tenía una familia que la amaba verdaderamente. César había transformado la empresa, implantó políticas de trabajo flexible, incentivó a los empleados a valorar a sus familias, creó una fundación que ayudaba a niños necesitados. Descubriera que el verdadero legado no estaba en los edificios que construía, sino en las vidas que tocaba. Berta continuaba viviendo con ellos, pero no como empleada, como abuela de corazón de Sarita, como amiga de César, como la guardiana de las memorias de Estela. Una tarde soleada de domingo, los tres estaban en el jardín. El cantero de girasoles estaba lindo. Las flores volteaban sus rostros hacia el sol, como si estuviesen danzando. Sarita corrió hasta el padre, sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela. «Mira, papá, la profesora pidió que dibujáramos a nuestra familia». En el dibujo, 3 figuras de 1900. La mano frente a una casa, no una mansión, sino una casa simple, con chimenea y flores en las ventanas. Era el mismo dibujo que ella había hecho años atrás, pero ahora tenía algo diferente. Las 3 personas estaban sonriendo. «Está lindo, mi hija. ¿Sabes qué aprendí, papá?» «¿Qué?» «Que familia no es donde vives o cuánto dinero tienes. Familia es quien te ama de verdad, quien se queda a tu lado cuando todo está difícil, quien hace que quieras despertar cada día». César abrazó a la hija, los ojos llorosos. «Eres muy sabia para tu edad. Aprendí de ustedes». Berta observaba la escena de lejos, las manos unidas como en oración silenciosa. Había cumplido su promesa a Estela, pero más que eso, había ayudado a una familia perdida a encontrarse nuevamente. Aquella noche, después de que Sarita se durmiera, César fue hasta el cuarto que antes era de Estela y que ahora servía como espacio de memorias. Tomó la foto antigua de Estela y Berta, aquella que lo había revelado todo, y la miró largamente. «Gracias», susurró a la imagen de su esposa. «Gracias por haber previsto todo. Gracias por haberme enviado a alguien que sabía qué hacer cuando yo no sabía. Gracias por aún cuidar de nosotros, mismo desde donde estás». Colocó la foto de vuelta en su lugar y salió, dejando una vela encendida, no en luto, sino en gratitud, porque había aprendido que el amor nunca muere,
apenas se transforma, encuentra nuevos caminos, nuevas formas de manifestarse. El amor de Estela por Sarita se manifestó a través de Berta. El amor de Berta por Estela se manifestó a través de los cuidados con Sarita. Y el amor de Sarita por la vida se manifestó a través de la recuperación que la medicina no podía explicar. Al final, no importaba si era milagro médico o milagro de amor. Lo que importaba es que el amor había vencido, donde el dinero había fallado, donde la ciencia había desistido, donde la lógica no tenía respuestas. Y en una sociedad que valora tanto lo material, esta familia había aprendido la lección más antigua y más importante. Lo que realmente importa no puede ser comprado, solo puede ser dado de corazón. Esta historia es una obra de ficción. No sustituye orientación médica y nos recuerda que a veces los médicos pueden cuidar del cuerpo, pero solo el amor cura el alma. Y cuando el alma está curada, el cuerpo encuentra fuerzas que nadie esperaba. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y cuenta desde qué ciudad estás asistiendo. Comparte, también con alguien que necesita esperanza hoy, porque todos nosotros en algún momento necesitamos recordar que el amor aún es la fuerza más poderosa del universo.